Bueno, en este video vamos a tratar de resolver el ejercicio 3 del práctico, del práctico de ecuación de Laplace. Bueno, en este ejercicio tienen un conjunto B1+, que lo define como la colección de puntos en todo Rn, que están en la bola unitaria y cuya primera componente es positiva, ¿sí? La notación es x igual a x1, x', donde x' representa las n-1 últimas componentes. Y además les dan una función u continua en la clausura de este conjunto B1+, cuyo laplaciano es 0, o sea, es armónica en B1+, y además es 0 en el conjunto que va a representar el borde de este conjunto B1+, intersección el conjunto de puntos donde la primera componente se anula, ¿sí? Y después les dan una función u definida sobre la bola unitaria, centrada en el origen, como u de x, es decir, la u grande vale a la u chiquita si la primera componente es no negativa, y si la primera componente es negativa se define como menos u de menos x1, x'. Es decir que de algún modo esta función u grande es como una reflexión de la función u chica para definirla en toda la bola unitaria. Si la función u chica está definida en esta semiesfera y haciendo esta especie de reflexión se define en toda la bola unitaria. ¿Está bien? Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer y lo primero que hay que hacer, a mi entender en el ejercicio, es interpretar bien el borde de este conjunto. En principio interpretar el conjunto B1+. ¿Y quién es el borde? Bueno, ¿quién es el conjunto B1+? Entonces para eso vamos a suponer que uno tiene acá el eje X1 y acá esto es, digamos, R y esto es Rn-1. Piénsenlo si ustedes quieren como R a esto y vamos a verlo como si fuera un disco en el plano, ¿sí? Entonces, ¿quién es B1+? Primero miremos quién es la bola unitaria acá, marquemos la bola unitaria. Entonces, supongamos que esto que está acá es la bola unitaria, ¿sí? Todo esto es la bola unitaria. Ahora, dentro de la bola unitaria voy a considerar solamente los puntos donde la primera componente es estrictamente positiva, es decir, que estoy mirando acá como la semiesfera derecha, es decir, estamos mirando todo esto que está acá. Pero ojo, porque el x1 es positivo, es decir, que si lo quiero ver, esto no lo toma a este segmento. Entonces, lo que ustedes tienen en realidad es que el B1 es una cosa así. Este es el B1+, ¿sí? Es como esta mitad de toda la esfera unitaria. Toda esta es la esfera unitaria y están mirando solamente esta mitad. Ahora bien, ¿quién es el borde de B1+? Bueno, geométricamente el borde es esto que está acá, ¿sí? Ahora, fíjense, esta condición que les dice que U vale 0 en el borde, es decir, en todo esto, intersección, el conjunto de puntos donde x1 es 0. Bueno, si x1 es 0, quiere decir que no me muevo en dirección del eje de las x1, pero sí me muevo en el resto de los puntos, de modo tal que cae en el borde, o sea que me estoy moviendo en esta parte, en este conjunto. O sea, esto que está acá, lo voy a marcar así, esto que está acá es el borde B1+ cortado con el conjunto de puntos donde x1 es 0. Entonces este es el primer paso, ver geométricamente quién es quién acá. Entonces, todo esto es B1+, y este pedacito que está acá es el borde, intersección y conjunto de puntos donde la primera componente es 0. Y además nos dice que en este conjunto la U vale 0. Entonces nos vamos a tener que valer de esto para hacer las cuentas. Entonces, ¿cuáles son las cuentas que hay que hacer? Bueno, hay que probar que esto es armónica en toda la bola unitaria, ¿sí? Entonces eso es lo primero que hay que tratar de probar.
Entonces, para ver cómo probar eso, ¿qué hay que hacer para probar que una función es armónica? Calcular el laplaciano y ver que el laplaciano es 0. ¿Está bien? Entonces vamos a calcular el laplaciano en un punto arbitrario de la bola unitaria. Es decir, sea x un punto en la bola unitaria. Entonces yo quiero ver que el laplaciano de esta función u grande en x es 0. Si yo pruebo esto para cualquier punto en la bola unitaria, la función u grande es armónica en toda la bola unitaria. Y eso es lo que quiero probar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dividir en casos, digamos. Vamos a suponer que el punto x este cae en una mitad de la bola unitaria, que el punto x cae en la otra mitad, y después que pasa justo en este borde, entre las dos semiesferas. ¿Está bien? En realidad lo que va a haber que probar es que digamos, el punto conflictivo del ejercicio es probar que es armónica en este pedazo de borde del conjunto B1+. Vamos a ver que es armónica acá o acá, dentro de la bola unitaria, es relativamente sencillo. Pero acá hay que tomarse el trabajo para probar que es armónica ahí en el límite, digamos. ¿Está bien? Bueno, entonces empecemos probando que es armónica en una parte de la bola unitaria. Entonces supongamos que, el primer caso, supongamos que el punto x1 es positivo. Recuerden que el punto x que me estoy tomando en la bola unitaria tiene componentes x1, x2, xn. Entonces estoy suponiendo que la primera componente es positiva. Si yo supongo que la primera componente es positiva, estoy suponiendo que el punto x1, el punto x cae por acá, ¿sí? En esta semiesfera. Entonces, para este punto x1, x con x1 positivo, voy a tratar de probar que el laplaciano es 0. Entonces, primero vamos a considerar los puntos, los subíndices psi estrictamente mayores que 1. Y lo que voy a hacer para estos subíndices psi estrictamente mayores que 1 es calcular u respecto de xi en el punto x. ¿Sí? Recuerden que la primera componente de x es positiva. Entonces, por definición, ¿esto qué es? Es el límite con h tendiendo a 0 de ¿quién? De u, x1, tengo que aumentar en h la yésima componente, y acá xn, menos u, x1, xn, sobre h. Esa es la definición de u respecto de xi. Ahora, fíjense, ahora como tengo que mirar la definición de la función u. Como x1 es positivo, quiere decir que estoy mirando por esta rama la función u. Entonces ahí va a valer la función u chiquita. ¿Sí? Fíjense, esto va a ser u chiquita y esto también es u chiquito. O sea, acá esto es u chiquita, x1, xi más h, xn, y esta también es u en x1, xn. Por lo tanto, esto es exactamente la derivada parcial respecto de xi de la u chiquita. ¿Sí? Entonces, con la misma idea, cuando yo calcule u, xi, esto me va a dar u chiquita, xi en x. Esto para i estrictamente mayor que 1. Ahora, como yo quiero calcular el laplaciano, eso tengo que sumar las derivadas segundas de igual índice, pero de igual 1 hasta n. Acá tengo representadas para i estrictamente mayor que 1. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es considerar i igual 1. Y voy a calcular quién es, para este caso, u respecto de x1 de x. ¿Sí? Entonces, por definición, otra vez, esto es el límite con h tendiendo a 0. ¿De quién? De u grande de x1 más h, y el resto queda igual, menos u x1 xn sobre h. ¿Está bien? Entonces ahora yo tengo que mirar el signo de la primera componente para ver cómo definir la u grande. Entonces,
para esto lo que yo voy a hacer, como el x1 es positivo y el h lo estoy tendiendo a 0, no importa qué tan chico lo considera el h, porque lo estoy tirando a 0. Entonces lo que yo voy a considerar es módulo de h menor que este x1 positivo. ¿Sí? Entonces con esta definición lo que va a pasar es que x1 más h va a ser positivo. Por lo tanto la primera componente es positivo y esto que está acá va a ser u chiquito de x1 más h, x2, xn, y esto otra vez como el x1 es positivo, estoy mirando esta rama porque la primera componente va a ser positiva, entonces acá también tengo u chiquito de x1, xn. Entonces de nuevo esto es u x1 en x. Entonces con la misma idea, la derivada segunda en x1 en x es la derivada segunda de la u chiquita en x. Entonces, fíjense, para i estrictamente mayor que 1 coincide con la derivada segunda de la chiquita. Para i igual 1 coincide también con la derivada segunda de la chiquita. Entonces, el laplaciano de la u grande en este punto x va a ser el laplaciano de la u chiquita en x, pero como el x está en el b1 más, porque fíjense que el x1 es positivo, por definición del b1 más, estoy cayendo en el b1 más, y ahí la función es armónica. Por lo tanto, esto es 0. ¿Sí? Y entonces el laplaciano de u en este punto x es 0. ¿Está bien? Entonces, hemos probado que la u es armónica, entonces la u es armónica en la semibola derecha, digamos, en los puntos x, donde es en el interior de la bola unitaria, pero con x1 positivo. O sea, hemos probado acá, en esta parte. ¿Sí? Entonces nos faltaría ver que es armónica en esta otra parte y en el punto, en el borde de las dos semiesferas. ¿Está bien? Entonces, ahora para el otro lado. Supongamos 3. ¿Qué sería el otro lado? El otro lado sería suponer que el punto X cae en la bola unitaria, pero que X1 es negativo. ¿Está bien? Bueno, entonces, de nuevo, si yo tengo que calcular el laplaciano de la u grande. Entonces, de nuevo, voy a considerar primero i estrictamente mayor que 1. Y cuando yo calcule para este caso u respecto de xi en x, ¿quién es? Bueno, esto va a ser el límite con h tendiendo a 0. ¿De quién? De u, x1, xi más h, xn menos u, x1, xn sobre h. ¿Sí? Entonces, de nuevo, como el x1 es negativo, para ver cómo se define la u grande, tengo que mirar la definición de la u grande. Como tengo primera componente negativa, ¿esto quién va a ser? Esto va a ser el límite con h tendiendo a 0 de menos u chica de menos x1, xi más h, por acá, xn, y acá de nuevo voy a tener menos u chiquita de menos x1, menos con menos es más, u de menos x1, xn sobre h. ¿Está bien? Ahora, fíjense, como acá puedo sacar factor común menos 1 para afuera, esto va a ser igual a menos la derivada de u chiquita respecto de xi en menos x1, xn. ¿Está bien? Y después, digamos, de la misma forma, cuando haga el cálculo para i igual 1,
para i igual 1, ¿qué voy a tener? Bueno, voy a tener que u respecto de x1 en x, ¿quién va a ser? Por definición es el límite con h tendiendo a 0 de u grande en x1 más h, x2, xn menos u grande de x1, xn sobre h. ¿Sí? Entonces ahora tengo que mirar otra vez la primera componente. ¿Está bien? Entonces acá en este caso tenemos que x1 es negativo. Yo lo que voy a considerar de nuevo otra vez, como en el caso anterior, como estoy tirando el límite con h tendiendo a 0, lo voy a considerar tan chiquito como yo quiera. Entonces tan chiquito lo voy a considerar así, como h menor que módulo de x1. ¿Sí? Porque el x1 es negativo, entonces módulo de x1 es estrictamente positivo. Entonces de esta forma, lo que yo voy a tener, fíjense que con la definición de valor absoluto, esto es menos x1. ¿Está bien? Entonces fíjense, lo que yo tengo acá es que h va a ser menor que menos x1 y mayor que menos x1, que es x1. Por lo tanto, cuando haga x1 más h es negativo. O sea, de acá sale de que x1 más h es negativo. Por lo tanto, la primera componente es negativa. Y acá la primera componente sigue siendo negativa porque x1 es negativo. Por lo tanto, voy a mirar la definición por esta rama otra vez. Entonces, otra vez, esto voy a llegar a que es menos u, esta vez respecto de x1, en menos x1, xn. ¿Está bien? Y otra vez, ahora para calcular el laplaciano voy a necesitar calcular la derivada segunda de u acá y la derivada segunda de u acá. Entonces, otra vez, cuando calcule la derivada segunda de xy, esto esta vez como tengo un menos, me va a aparecer u xy, esto para i mayor que 1, y u x1, mirando esta vez acá, como tengo el menos, voy a tener u x1, acá esto va a estar evaluado en menos x1, acá xn, acá en menos x1, xn. Entonces de acá saco que el laplaciano de u es el laplaciano de la u chiquita, pero como la u chiquita es armónica, y esta vez x1 es negativo, pero como x1 es negativo, el menos x1 es positivo. Este punto que está acá pertenece a B1 más. Por lo tanto, estoy evaluando el laplaciano en un punto que está en B1 más. Pero como la U chiquita es armónica en B1 más, esto es 0. Entonces, hasta acá venimos con que la U, hemos probado con que la U grande es armónica acá, Me falta este punto, esta línea borde entre las dos semiesferas, ¿sí? Entonces, solo falta ver que esta U grande es armónica en el conjunto de puntos donde x1 es 0, intersección la bola unitaria. En el resto de la bola unitaria, sacando este pedazo, ya probamos que es armónica. Entonces acá, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que otra vez calcular el laplaciano de u en un punto arbitrario acá. Entonces, un punto arbitrario ahí, ¿cómo va a ser? Va a ser esta vez 0, x2, x3, xn. Y yo tengo que ver que esa armónica en este laplaciano de u es 0 acá. Entonces, para eso voy a calcular primero, voy a suponer que i es estrictamente mayor que 1. Y entonces para esto voy a calcular u respecto de xy en el punto 0, x2, xn. Por definición, esto es el límite con h tendiendo a 0 de u de 0. Por acá va a aparecer el xy más h, xn menos u, 0, x2, xn, todo fijo, sobre h. Entonces, de nuevo, acá tengo para ver por dónde voy a definir la u grande.
tengo la primera componente no negativa, o sea, por la rama de arriba. Entonces esto es el límite con h tendiendo a 0 por la rama de arriba es la u chiquita. U chiquita 0 xi más h xn menos u 0 xn sobre h. ¿Sí? Ahora, acá, fíjense, esto es por definición la derivada respecto de xi, la derivada respecto de xi de la u chiquita en 0, xi, acá x2, acá xn. ¿Está bien? Bueno, entonces, con la misma idea, cuando haga u xi, xi, esto me va a dar la u chiquita, xi, 0, xn. ¿Está bien? Ahora hagámoslo para i igual a 1. Entonces, para i igual a 1, ¿quién va a ser u respecto de xi? En 0, x2, xn. El límite con h tendiendo a 0. ¿De quién? De u. Ahora incremento en h en la primera componente, pero en la primera componente tengo 0. Entonces tengo 0 más h, x2, xn, menos u, 0, xn. Todo sobre h. ¿Sí? Primera cuestión importante. Acá, como tengo 0, la primera componente tengo que definir por la rama de arriba. Entonces esto que está acá es u, esto que está acá es u chiquito en 0, x2, xn. ¿Sí? Ahora, acá tengo h. Ahora, tengo que ver el signo de h. Como el h lo estoy tendiendo a 0, puede ser con h positivo o con h negativo. Supongamos primero el caso h positivo. Si el h es positivo, acá voy a tener que esto es u chiquita de h, x2, xn, porque el h es positivo. Si el h es positivo, defino por la rama de arriba de la u grande, que es u chiquito. Ahora bien, como la u es continua y es derivable, porque en realidad es de clase C2, acá puedo usar el teorema del valor medio. Por el teorema del valor medio va a haber un eta h entre 0 y h, de modo tal que esto va a ser la derivada respecto de x1 en el primer punto. O sea, esto va a ser el límite con h tendiendo a 0, acá por teorema del valor medio, ¿de quién? De u respecto de x1 en eta h, x2, el resto fijo, así. Ese es el teorema del valor medio. Ahora, como esto es continuo y el eta h pertenece al intervalo, como el h es positivo, 0h, cuando tire el límite con h tendiendo a 0, este tiende a 0. Y como la función es continua, eso tiende a u respecto de xi, 0, xn. Y con la misma idea, cuando haga u, xi, esto me va a dar u chiquita, xi, esta vez 0, xn. ¿Sí? Entonces, para h negativo, un razonamiento idéntico. Tengo que aplicar el teorema del valor medio, pero esta vez en el intervalo h0, en lugar del intervalo 0h. Entonces de acá, otra vez, puedo concluir que el laplaciano de la u grande es el laplaciano de la u chiquita. Pero como la función u es armónica, esto es 0. Entonces así uno prueba de que la función u grande es armónica en la bola unitaria. O sea, esto dice que el u es armónica en la bola unitaria centrada en el origen. Entonces, como la función u grande es armónica en la bola unitaria, la función u grande se puede representar
por el teorema del valor medio, como el promedio sobre el borde de cualquier bola centrada en X y radio R, UI de SI, para toda bola centrada en X y radio R, compactamente contenida en la bola unitaria. Eso es el teorema del valor medio de ecuaciones que vimos en la clase pasada. Entonces, por ser armónica, tiene esta representación para cualquier bola. Pero como en particular la función U es continua, como U es continua, porque hemos probado que es armónica, o sea, C2 en particular es continua, tiene la propiedad de representación por el teorema que hemos visto después del teorema del valor medio. U es una función C infinita en la bola unitaria. ¿Está bien? Entonces eso es lo que pedía el ejercicio. En principio probar que era armónica, pero usando que es armónica y el teorema del valor medio nos permite probar que esta función U es C infinito.